En el año 2017, los aplicativos de citas ya formaban parte de la rutina diaria de millones de personas alrededor del mundo. En Brasil, Estados Unidos y Europa, Tinder era una de las plataformas más usadas por quienes buscaban conexiones amorosas o simplemente un encuentro casual. Pero no todo lo que brilla es oro. Y muchas mujeres que hicieron match con un hombre seductor, carismático y lleno de promesas no imaginaban que estaban a punto de caer en una trampa cuidadosamente planeada. Ese hombre se presentaba como Simon Leviev, un millonario hijo de Lev Leviev, conocido mundialmente por su imperio en el sector de los diamantes. Usando fotos de autos de lujo, aviones privados y hoteles 5 estrellas, construyó una identidad falsa digna de un cuento de hadas. Las víctimas eran mujeres inteligentes, exitosas y acostumbradas a viajar por el mundo. Muchas tenían perfiles públicos en redes sociales, lo cual ayudó a Simon a crear un perfil personalizado y creíble. Comenzaba con conversaciones ligeras, halagos sutiles y preguntas sobre los intereses de la mujer. Rápidamente establecía una conexión emocional, pareciendo ser el hombre perfecto. Romántico, atento y con muchos recursos económicos. Después de unos días o semanas de conversación, proponía un encuentro en persona. Volaba hasta donde estaba la víctima, usando tarjetas de crédito que no eran suyas, fingiendo gastar fortunas en cenas, regalos y viajes. Esa etapa era crucial para ganar confianza. Mostraba generosidad, daba regalos caros y mantenía un estilo de vida que parecía innegablemente rico. Pero después de ese periodo inicial, algo cambiaba. De repente surgían los primeros mensajes pidiendo dinero. Justificaciones elaboradas aparecían: me robaron en el aeropuerto, necesito pagar una fianza urgente o estoy siendo perseguido por acreedores. Para muchas de estas mujeres, era difícil creer que aquel hombre tan elegante y carismático pudiera estar mintiendo. Además, sabía manipular emociones, jugando con sentimientos como amor, miedo y compasión. Algunos de los fraudes superaron el $1.000.000 brasileños o su equivalente en dólares y euros. Y lo peor, muchas solo se dieron cuenta de la verdad después de perder grandes sumas. La forma en que actuaba era extremadamente profesional. Tenía asistentes falsos, pilotos privados inventados y hasta un equipo de seguridad que supuestamente lo protegía de amenazas. Las víctimas eran constantemente presionadas a mantener silencio, bajo la excusa de que cualquier filtración podría poner sus vidas en peligro. Esto hacía aún más difícil para ellas buscar ayuda o denunciar el caso, ya que creían estar tratando con algo mayor de lo que podían controlar. Pero como dice el refrán, la mentira tiene patas cortas. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Algunas mujeres comenzaron a sospechar, comparar historias y descubrieron que no eran las únicas. Esta revelación fue el inicio de un viaje en busca de justicia y venganza. Y es esta historia la que vamos a seguir a lo largo de este documental en vídeo. Una historia real que mezcla lujo, mentira, manipulación y dolor. Después del primer contacto en Tinder, Simon Ayut, haciéndose pasar por Simon Leviev, sabía exactamente cómo actuar para ganarse la confianza de las mujeres. Estudiaba sus perfiles con atención, buscando información sobre su profesión, estilo de vida e incluso sus intereses personales. La forma en que escribía siempre era elegante y segura. Usaba emoticonos discretos, hablaba en inglés, aunque no fuera su idioma nativo, y demostraba interés genuino en los mínimos detalles de sus vidas. En poco tiempo, ya las llamaba por sus nombres con cariño y usaba frases como «eres especial», o «nunca había conocido a alguien así». Era una técnica efectiva de manipulación emocional. Para parecer más real, mantenía una rutina aparentemente normal. Mandaba audios durante el día, contaba historias sobre viajes recientes y hablaba de negocios internacionales como si realmente estuviera involucrado en ellos. Una de las primeras víctimas relató que mencionaba nombres de empresas reales ligadas al diamante, citaba países africanos donde su supuesto padre tenía minas e incluso mencionaba aviones privados como si fueran de uso cotidiano. Todo esto fue planeado para crear una imagen indiscutible. Sabía que cuanto más específico fuera, más difícil sería dudar de él. Y funcionó, por un tiempo. Cuando finalmente acordaban el primer encuentro, aparecía en grandes hoteles,
muchos de ellos pagados con tarjetas de crédito temporales o prestadas. Se aseguraba de ser visto por empleados y camareros como un hombre rico y poderoso. Cenas costosas, regalos inesperados y paseos nocturnos eran parte de su estrategia. Invertía tiempo y energía en esos momentos para construir una conexión afectiva real entre él y sus futuras víctimas. Las mujeres quedaban encantadas. Algunos días con él parecían sacados de una película. Pocas podían imaginar que toda esa fachada era solo el inicio de algo mucho más cruel. Después de ese periodo inicial, comenzaba a cambiar el tono de las conversaciones. Hablaba sobre problemas de seguridad, enemigos en el mundo de los negocios y decía temer ser perseguido por competidores o criminales. Esas historias servían como excusa para comportamientos extraños, como rechazar fotos juntas, evitar redes sociales e insistir en el absoluto secreto sobre la relación. Con el tiempo, empezó a pedir pequeñas cantidades de dinero, siempre con excusas elaboradas. Olvidé mi cartera, mi tarjeta fue bloqueada o necesito resolver un problema urgente. Al principio eran cifras bajas, algunos cientos o miles de dólares. Pero pronto las sumas aumentaron. Empezó a decir que necesitaba ayuda financiera para mantener su seguridad o recuperar bienes bloqueados. La mayoría de las víctimas aceptaba ayudar, movidas por el sentimiento de amor o por la presión emocional. Eran personas que habían sido cuidadosamente seleccionadas por ser generosas, empáticas y dispuestas a ayudar a alguien en dificultad. Pero lo que no sabían es que cada transferencia bancaria, cada depósito realizado, caía en manos de un estafador profesional. Un hombre sin escrúpulos que ya había aplicado el mismo fraude múltiples veces antes. Tras semanas o meses de una relación intensa y llena de gestos caros, las víctimas comenzaron a notar cosas extrañas en el comportamiento de Simon Leviev. Él pasaba días desaparecido, sin responder mensajes, y cuando regresaba, siempre tenía una nueva historia dramática. Las excusas eran cada vez más elaboradas. Mis enemigos me detuvieron 2 días. Un avión privado en el que iba fue interceptado en la frontera o alguien intentó envenenarme durante una cena de negocios. Al principio, muchas de las mujeres pensaban que era solo estrés del mundo empresarial o problemas relacionados con la alta sociedad internacional. Después de todo, se presentaba como un hombre poderoso y perseguido. Pero con el tiempo, las señales de alerta fueron difíciles de ignorar. Nunca aparecía en redes sociales, no marcaba presencia en eventos públicos y evitaba cualquier tipo de prueba visual de su vida real. Una de las víctimas, Cecilia C., decidió investigar por su cuenta. Comenzó a buscar información sobre Simon Leviev y rápidamente notó algo curioso. Casi nada sobre él aparecía en sitios confiables. Cuando buscó a Lev Leviev, padre de Simon, encontró mucha información real: periódicos internacionales, perfiles corporativos, empresas registradas. Pero al escribir Simon Leviev, prácticamente nada aparecía. Fue entonces cuando comenzó a dudar de su identidad. Usando redes sociales y grupos cerrados en línea, Cecilia contactó a otras mujeres que también habían salido con un hombre llamado Simon, con el mismo perfil. Las historias coincidían de manera alarmante. El mismo estilo de aproximación, las mismas vacaciones lujosas, los mismos pedidos de dinero y, por encima de todo, los mismos patrones de manipulación emocional. Al comparar fotos, vídeos y conversaciones, se dieron cuenta de que todas habían salido con el mismo hombre, pero en fechas diferentes, como si tuviera un cronograma bien montado de fraudes. Con este descubrimiento, Cecilia contactó a otra víctima, Pernilla S., que ya había perdido cientos de miles de dólares con él. Juntas decidieron confrontarlo con las pruebas reunidas. En una llamada tensa, mostraron capturas de pantalla de conversaciones, fotos e incluso mapas de vuelos que supuestamente él había hecho. Simón, sorprendido, intentó mantener la farsa por unos minutos, pero pronto comenzó a tartamudear y a cambiar de tono. Después de varios enfrentamientos, simplemente bloqueó a todas las víctimas y volvió a desaparecer. Pero esta vez, ellas no dejarían que se saliera con la suya. Decididas a recuperar su dinero e impedir que otras mujeres fueran engañadas, Cecilia y Pernilla contrataron investigadores privados y comenzaron a seguir el rastro del estafador por el mundo. Descubrieron que usaba múltiples nombres falsos,
cuentas bancarias en distintos países e incluso utilizaba personas como testaferros para recibir transferencias a nombre de ellas. Era un esquema complejo, pero bien organizado, y ellas estaban decididas a desmontarlo. Así comenzó una cacería internacional en busca de justicia, que incluía viajes, entrevistas e incluso acercamiento directo con familiares del verdadero Lev Leviev. Después de confrontar a Simon Ayut, mejor dicho, al hombre que se hacía pasar por Simon Leviev, y ver que nuevamente desaparecía, las víctimas entendieron que no podrían contar solo con la policía. Necesitaban actuar por su cuenta. Cecilia C., Pernilla S. y otras mujeres que también habían sido engañadas comenzaron a intercambiar información detallada. Fechas de viajes, nombres de hoteles, números de transferencias bancarias e incluso conversaciones grabadas. Crearon un grupo en WhatsApp llamado Operación Justicia, donde compartían todo lo que sabían en tiempo real. El objetivo era claro: encontrar pruebas suficientes para denunciar al estafador internacionalmente. Con el paso de los días, descubrieron que los fraudes venían siendo realizados desde hacía años. Simón ya había actuado en Europa, Estados Unidos y Oriente Medio, siempre usando identidades falsas y prometiendo un mundo de lujo. Una de las víctimas encontró un perfil antiguo en Facebook que parecía ser el suyo, pero con otro nombre. En ese perfil había fotos antiguas, algunos mensajes con otras mujeres e incluso vídeos donde aparecía hablando sobre negocios internacionales. Las investigaciones amateur comenzaron a convertirse en algo más serio. Contrataron a un investigador especializado en delitos digitales y lavado de dinero, quien comenzó a mapear los movimientos del estafador. El investigador descubrió que Simón usaba cuentas a nombre de terceros para recibir grandes sumas de dinero. Tenía conexiones en Israel, España, Portugal y Turquía, países donde podía abrir cuentas fácilmente o usar intermediarios. Además, mantenía un patrón. Después de aplicar el fraude, cambiaba de identidad, dejaba el país y reaparecía meses después con otra fachada, siempre con historias diferentes pero igualmente convincentes. Para las víctimas, esto fue un choque. No era solo un caso aislado, era un esquema bien planeado y repetido múltiples veces. Simón no era solo un estafador romántico, era un criminal profesional. Mientras tanto, entraron en contacto con personas cercanas al verdadero Lev Leviev, el magnate de los diamantes cuya identidad Simón había usurpado. Algunos empleados confirmaron que nunca habían oído hablar de Simon Leviev. Un abogado de la familia Leviev respondió a una de las cartas que Cecilia envió, afirmando categóricamente que Simon no existía y que ya tenían conocimiento de que alguien estaba usando el nombre de la familia para cometer fraudes. Esta confirmación fue un punto de inflexión. Ahora tenían pruebas concretas de que había un fraude implicando identidad falsa, manipulación emocional y robo millonario. Decididas a llevar el caso adelante, las víctimas reunieron todas las pruebas y presentaron un dossier completo a las autoridades israelíes, británicas y europeas, solicitando una investigación internacional. Pero Simón, astuto como siempre, ya estaba un paso adelante. Había desaparecido nuevamente, dejando tras de sí un rastro de dolor, vergüenza y muchas preguntas sin respuesta. A pesar de ello, las mujeres no se rindieron. Sabían que aunque no recuperaran su dinero, podían impedir que otras personas fueran engañadas. Era hora de difundir la historia y advertir al mundo sobre el golpista de Tinder. Después de meses reuniendo pruebas, intercambiando información y enfrentando la burocracia internacional, las víctimas entendieron que era hora de ir más allá. Sabían que si querían realmente impedir que otras mujeres fueran engañadas, tendrían que contar sus historias al mundo. Fue entonces cuando Cecilia C., Pernilla S. y Aileen L. decidieron contactar a la prensa. Comenzaron contactando periodistas independientes, influencers y productores de podcast, ofreciendo su testimonio completo. Conversaciones grabadas, fotos, vídeos, transferencias bancarias e incluso un mapa detallado de los movimientos de Simon Ayut. Al principio, muchos dudaron de la historia. Era difícil creer que alguien pudiera mantener una farsa tan grande por tanto tiempo. Y aún más difícil aceptar que hubiera aplicado el mismo fraude a tantas mujeres inteligentes y exitosas. Pero cuando los periodistas comenzaron a cruzar la información, todo empezó a encajar. Las fechas coincidían, los hoteles eran reales,
Los vuelos existían y los nombres falsos usados por el estafador aparecían en registros internacionales. Un podcast investigativo británico decidió abrazar el caso. Durante semanas, su equipo viajó entre Londres, Tel Aviv y Berlín, entrevistando a las víctimas, investigadores e incluso personas cercanas a la familia Leviev. El episodio especial sobre el golpista de Tinder se lanzó y rápidamente se volvió viral. Millones de personas escucharon o vieron la historia completa, sorprendidas por la audacia y el tamaño del esquema. En las redes sociales, hashtags como #Tinder Swindler y #Justice for Simon Victims comenzaron a surgir. Mujeres de todo el mundo compartían mensajes de apoyo, pero también relatos propios de fraudes similares. Muchas víctimas que antes tenían vergüenza de admitir lo ocurrido comenzaron a salir del silencio. Algunas revelaron que perdieron autos, apartamentos e incluso parte de su reputación por haber confiado en Simon. Con la repercusión global llegó también el interés de grandes plataformas de streaming. Una productora internacional contactó a las víctimas proponiendo transformar la historia en un documental original. Para Cecilia y las otras mujeres, esa era la oportunidad perfecta. No solo de contar la verdad, sino de mostrar cómo es fácil caer en una trampa emocional tan bien montada. Ellas aceptaron participar en el proyecto, y en los meses siguientes, fueron filmadas en varios países, contando cada detalle de la relación con el falso Simon Leviev. El documental mostraría no solo el fraude, sino también el proceso de recuperación emocional, la lucha por la justicia y el poder de la unión entre las víctimas. Mientras tanto, Simon permanecía desaparecido. Algunos rumores decían que había dejado Europa y regresado a Israel. Otros afirmaban que ya estaba usando otra identidad, preparándose para atacar nuevamente. Pero esta vez, no podía controlar la narrativa. El documental se lanzaría pronto, y con él, el mundo entero sabría quién era realmente. Y así, una historia de dolor, manipulación y pérdida comenzaba a convertirse en inspiración. Un aviso para millones de usuarios de aplicaciones de citas. No todo lo que brilla es oro, y no todos los que parecen perfectos son reales. Con el interés global ya consolidado, la productora responsable del proyecto comenzó a armar un equipo completo. Camarógrafos, periodistas investigativos, traductores e incluso expertos en seguridad digital. El objetivo era claro: crear un documental inmersivo, lleno de testimonios reales, imágenes inéditas y un retrato fiel de cómo un estafador lograba engañar a mujeres inteligentes y exitosas año tras año. Las filmaciones comenzaron en Londres, donde Cecilia C. contó su historia frente a las cámaras, mostrando conversaciones completas con Simon y explicando paso a paso cómo fue siendo manipulada. Luego, el equipo viajó a Berlín, donde Pernilla S. dio su testimonio, relatando cómo perdió más de 500.000 euros con el falso Simon Leviev, y cómo esa experiencia afectó su vida personal y profesional. Aileen L., otra víctima, grabó su testimonio en Suecia. Habló sobre la presión emocional sufrida durante la relación y cómo se sintió traicionada al descubrir que no era la única. Además de los testimonios de las víctimas, el documental también incluyó entrevistas con investigadores privados, abogados especializados en fraudes internacionales y psicólogos especializados en manipulación emocional. Uno de los momentos más impactantes fue cuando el director logró localizar antiguos amigos y colegas de Simon Ayut en Israel. Algunos aceptaron hablar bajo anonimato, revelando detalles sobre su personalidad e historial de fraudes. Una amiga de la infancia comentó que siempre fue carismático y bueno convenciendo a la gente de hacer cosas que normalmente no harían. Tenía ese don, o quizás sería mejor decir, ese talento para manipular, dijo ella, visiblemente incómoda. Otro testimonio vino de un excuñado de Simon, quien afirmó haber perdido dinero con él años antes, en un esquema similar. Es bueno en esto. Debería haber sospechado. Mientras avanzaban las filmaciones, el clima entre las víctimas iba cambiando. Había dolor, pero también alivio. Contar sus historias públicamente era como finalmente recuperar parte del poder que les había sido arrebatado. Sin embargo, no todos apoyaron la idea del documental. Algunos familiares de las víctimas pidieron que mantuvieran todo en secreto, temiendo el impacto emocional y la exposición pública. A pesar de ello, Cecilia,
Pernilla y Aileen siguieron adelante. Para ellas, lo importante no era solo limpiar sus nombres, sino advertir a otras mujeres sobre las señales de alerta de un fraude romántico. Mientras tanto, rumores indicaban que Simón ya sabía del proyecto. Amigos en común y algunas fuentes dentro de círculos israelíes dijeron que estaba preocupado por la repercusión. Sin embargo, continuaba escondido. Ningún intento de contacto directo funcionó. Sus perfiles en redes sociales fueron eliminados y ningún rastro real de él aparecía desde hacía meses. A pesar de su ausencia, el documental seguía firme hacia su lanzamiento. Y conforme la fecha se acercaba, una pregunta flotaba en el aire. ¿Simón se manifestaría? En febrero de 2022, el mundo finalmente conoció la historia real detrás del golpista de Tinder. El documental se lanzó globalmente en Netflix y en pocas horas ya era uno de los temas más comentados en redes sociales. En las primeras 48 horas, millones de personas alrededor del mundo lo vieron. Hashtags como #Tinder Swindler, #Simon Leviev Fake y #Justice for Victims comenzaron a aparecer en todos los idiomas. Las redes sociales se llenaron de opiniones divididas. Muchos se impresionaron con la audacia de Simón Ayut, otros se emocionaron con las historias de las víctimas, y muchas mujeres comenzaron a compartir relatos similares, revelando que también habían sido engañadas. La prensa internacional no tardó en abordar el caso. Grandes medios como BBC, The Guardian, CNN y El País publicaron artículos detallados sobre el fraude, entrevistando a expertos en seguridad digital, psicólogos y abogados internacionales. Una nota de Vanity Fair llamó la atención al revelar que Simón ya tenía antecedentes criminales en Israel, incluyendo acusaciones de fraude, falsificación de documentos y uso indebido de tarjetas de crédito. A pesar de intentar mantener un perfil bajo, no podía evitar el impacto del documental. Su nombre estaba en todas las plataformas, sus fotos eran compartidas como advertencia y hasta memes surgieron satirizando su farsa. Para las víctimas, ver la historia contada en todo el mundo era una mezcla de alivio y dolor. Era reconfortante saber que otras personas estaban entendiendo lo que ellas pasaron, pero revivir todo aún dolía. Cecilia C., Pernilla S. y Aileen L. dieron varias entrevistas después del lanzamiento. Muchas veces lloraban al recordar los momentos en que realmente creyeron en el amor de él, pero también mostraban fuerza al decir que querían impedir que otras cayeran en el mismo fraude. El documental generó un debate importante. ¿Hasta dónde llega el poder de la manipulación emocional? ¿Cómo puede alguien tan inteligente ser engañado por tanto tiempo? Psicólogos especializados en relaciones digitales y manipulación emocional explicaron que Simón usaba técnicas avanzadas de love bombing, es decir, inundaba a las víctimas con cariño, regalos y atención excesiva al inicio, creando un fuerte vínculo emocional artificial. Este tipo de manipulación es extremadamente efectiva, especialmente cuando es aplicada por alguien que sabe exactamente cómo explotar sentimientos humanos. Y Simón dominaba a este arte. Con el aumento de la presión pública, algunas autoridades europeas reabrieron investigaciones contra él. La policía israelí confirmó haber recibido nuevas denuncias provenientes de diferentes países. Sin embargo, Simón continuaba libre. No había registros de arresto ni localización oficial. Algunos rumores indicaban que había dejado Israel y estaría escondido en otro país del Medio Oriente. Pero, sorpresivamente, días después del lanzamiento del documental, decidió manifestarse. A través de una red social anónima, publicó un mensaje corto que rápidamente se hizo viral. Yo no soy perfecto, pero nunca mentí para herir. Todo lo que hice fue buscar amor verdadero. Este mensaje causó indignación entre las víctimas y los espectadores. Muchos lo consideraron arrogancia y falta de remordimiento. Otros, irónicamente, bromearon diciendo que aún intentaba pasar como víctima de su propia historia. Después de la polémica declaración de Simón Ayut en redes sociales, las víctimas no se sorprendieron. Ya esperaban que intentara reescribir su propia historia, incluso ante pruebas irrefutables. Cecilia C. comentó en una entrevista que el mensaje parecía parte de un patrón conocido. Negar responsabilidad, minimizar los daños y tratar de posicionarse como víctima. Él nunca asume culpa. Siempre es malentendido, exageración,
Oh, mentira, dijo ella. Pero, a pesar de la frustración, las víctimas siguieron firmes. Con el apoyo de abogados internacionales, comenzaron a reunir todos los documentos necesarios para procesarlo judicialmente en los países donde los crímenes fueron cometidos. Pernilla S., quien perdió más de $500,000, lideró una acción colectiva en Suecia, donde vive. Logró reunir al menos 5 otras víctimas dispuestas a testificar, lo que aumentaba las posibilidades de extradición en caso de que fuera localizado. En España, otra víctima presentó una denuncia penal contra él por estafa internacional y uso fraudulento de identidad. Las autoridades locales confirmaron que abrieron investigaciones formales tras el lanzamiento del documental. Mientras tanto, el equipo del documental reveló que intentó contactar a Simón varias veces durante la producción, incluso enviando cartas notificadas y ofreciendo espacio para que se defendiera. Ninguna respuesta fue recibida. Ignoró todas las tentativas de contacto directo, pero, irónicamente, usó sus redes anónimas para responder a las acusaciones después del lanzamiento. Uno de los productores del filme afirmó en una entrevista que la decisión de no participar fue estratégica. Él sabía que si hablaba, podría ser usado contra él judicialmente. Así que prefirió quedarse en silencio, hasta el momento equivocado. La repercusión del documental también llamó la atención de las plataformas digitales. Tinder anunció que estaba revisando sus protocolos de seguridad e implementando nuevas herramientas de verificación de perfiles. Además, otras empresas tecnológicas y aplicaciones de citas comenzaron a invertir más en campañas educativas sobre fraudes románticos, advirtiendo a los usuarios sobre señales de manipulación emocional. Psicólogos especializados en relaciones virtuales comenzaron a aparecer en programas de TV y podcast, explicando cómo criminales profesionales logran engañar a personas inteligentes y exitosas. Uno de los temas más discutidos fue el concepto de grooming emocional, cuando el estafador construye una conexión afectiva intensa y rápida, a menudo usando promesas de amor y lujo para bajar la guardia de la víctima. Para las mujeres que sufrieron el fraude, este debate fue terapéutico. Ver sus historias comprendidas y estudiadas ayudó en el proceso de curación y recuperación de autoestima. A pesar de ello, ninguna recuperó el dinero perdido. Los abogados advirtieron que, incluso con condenas, sería difícil rastrear y bloquear los valores, ya que Simón había usado múltiples cuentas y testaferros. Pero para ellas, el objetivo principal ya se había alcanzado: exponer la verdad e impedir que otras mujeres caigan en la misma trampa. Aún así, quedaba una pregunta en el aire. ¿Algún día Simón enfrentará la justicia? Después del lanzamiento del documental y la repercusión global, las autoridades de varios países intensificaron los esfuerzos para localizar a Simón Ayud. Pero encontrar a un estafador profesional no era tarea fácil. Ya había demostrado habilidad para cambiar de identidad, escapar de la policía y moverse entre países sin dejar rastros claros. Era como si tuviera un manual de cómo evitar ser encontrado. La Interpol fue contactada por las víctimas y sus abogados, quienes solicitaron una investigación internacional por estafa transfronteriza y uso fraudulento de documentos. Se emitió una alerta roja, pero no bastaba para garantizar su arresto inmediato. Las investigaciones revelaron que Simón podría haber dejado Israel poco después del lanzamiento del documental. Fuentes anónimas ligadas a su círculo indicaron que habría volado a Dubái bajo un nombre falso. Dubái es conocida por ser un destino frecuente para criminales internacionales fugitivos de la justicia, especialmente porque el país tiene pocas extradiciones cuando el crimen no fue cometido localmente. A pesar de ello, el equipo jurídico de las víctimas no se rindió. Comenzó a reunir pruebas digitales, registros de vuelos, transacciones bancarias e incluso información sobre hoteles donde podría estar hospedado. Una pista surgió cuando una exnovia suya, que no fue engañada por el fraude, afirmó haber visto una foto en Instagram de un hombre muy parecido a Simón en un resort de lujo en Dubái. La foto fue analizada por expertos en reconocimiento facial, y aunque no fue 100% concluyente, presentó fuertes indicios de que realmente estaba allí. Con esta información, los abogados de las víctimas contactaron a autoridades locales en Dubái, solicitando una investigación formal. Sin embargo, enfrentaron una barrera cultural y legal.
Muchos casos de fraude financiero que involucran a extranjeros eran tratados con cautela. Además, Simón sabía cómo protegerse. Evitaba usar tarjetas de crédito vinculadas a cuentas personales, no alquilaba autos o apartamentos con su nombre real y mantenía un perfil bajo en redes sociales. En paralelo, una investigación independiente liderada por Pernilla S. y Cecilia C. descubrió que aún mantenía contacto con algunas personas en Tel Aviv, usando perfiles falsos en aplicaciones de mensajes para intentar recuperar parte de sus bienes perdidos. Una fuente cercana reportó que estaría intentando rehacer su imagen, ofreciendo ayuda financiera a antiguos amigos a cambio de favores, incluso para abrir nuevas cuentas bancarias con otros nombres. Esto generó otra solicitud de investigación por parte de las autoridades israelíes, que comenzaron a monitorear movimientos sospechosos en cuentas vinculadas a conocidos de Simón. A pesar de todos los esfuerzos, a mediados de 2022, volvió a desaparecer. Ningún movimiento digital significativo fue registrado, y los rumores sobre su paradero se multiplicaron. Algunos decían que habría ido a Turquía, otros creían que estaría en Rusia. Pero incluso a distancia, el impacto del documental seguía creciendo. Y mientras él intentaba esconderse, sus víctimas seguían firmes en la búsqueda de justicia, y preparaban una sorpresa que jamás esperaría. Incluso con todos los esfuerzos internacionales, a mediados de 2023, Simón Ayut aún permanecía libre. Sin registro oficial de arresto o extradición, seguía siendo un misterio en manos de la justicia. Sin embargo, las víctimas no se rindieron. Con el apoyo de abogados internacionales y presión mediática, aseguraron que su nombre fuera vinculado públicamente a los crímenes cometidos, algo que dificulta su vida futura en caso de que intente reconstruir su imagen. En Israel, las autoridades confirmaron haber iniciado nuevos procesos contra Simón por uso fraudulento de documentos y estafa repetida. Aunque esté prófugo, esto puede generar consecuencias en el futuro en caso de que regrese al país. En Suecia, Pernilla S. logró bloquear parte de los valores transferidos a través de una cuenta bancaria utilizada como testaferro. Aunque no recuperó todo, fue un paso simbólico en la dirección correcta. Cecilia C., por su parte, decidió usar su historia para ayudar a otras personas. Creó un grupo de apoyo online para víctimas de fraudes románticos, donde comparten experiencias, consejos de seguridad y apoyo emocional. El documental El estafador de Tinder se convirtió en más que una producción de entretenimiento, se convirtió en una advertencia global sobre los peligros de las relaciones virtuales malintencionadas. Millones de personas lo vieron y comenzaron a repensar sus propios encuentros en línea. Muchas reportaron haber reconocido señales similares en sus propias relaciones y evitado caer en trampas parecidas. Las plataformas digitales también reaccionaron. Algunas aplicaciones de citas anunciaron nuevas políticas de verificación de identidad, incluyendo opciones de comprobación facial y perfiles verificados. Además, se lanzaron campañas educativas por expertos en seguridad digital, advirtiendo sobre los riesgos de conexiones rápidas, promesas exageradas y pedidos financieros al inicio de una relación. Para las víctimas, este fue el mayor legado de la historia. Concienciar al mundo sobre lo fácil que es ser manipulado cuando buscamos amor, conexión y cariño. Hoy, Cecilia, Pernilla y Ailén siguen con sus vidas, más fuertes y preparadas. Saben que no fueron fracasos, fueron objetivos de un criminal hábil, pero ahora son inmunes a este tipo de manipulación. Y aunque Simón Ayut aún esté en algún lugar del mundo, tal vez planeando otra farsa, ya sabe, su nombre está marcado. Sus métodos son conocidos. Y sus víctimas no lo dejarán continuar impunemente. Como dijo Cecilia en una entrevista reciente. Queríamos contar nuestra historia para impedir que otras mujeres sufran lo que sufrimos. Y si logramos salvar solo a una persona, todo el esfuerzo valió la pena. Este es el verdadero poder de las historias reales. Transformar dolor en fuerza, miedo en conocimiento y víctimas en sobrevivientes. Y ahora, es hora de que usted también reflexione. ¿Sabría reconocer las señales? ¿Estaría preparado para evitar caer en una trampa emocional de estas proporciones? Internet está llena de posibilidades, pero no todas son buenas.